Existe un miedo antiguo, un terror que duerme al lado de la cama de todo ser humano. No es el miedo a la muerte, es algo peor. Es el miedo de que no importa cuán bueno seas, no importa cuánto reces o cuánto ayudes a los otros, puedes estar marcado. Nos gusta creer en causa y efecto. Si yo hago el bien vendrá hacia mí. Es una mentira cómoda. Es lo que nos permite dormir por la noche. Pero existe un libro, uno de los documentos más antiguos de la historia de la humanidad, que rasga esa mentira por la mitad. El libro de Job no es una historia sobre la paciencia. Olvida lo que te contaron en la escuela dominical. Esta es una historia sobre una guerra cósmica. Es sobre el día en que el creador del universo y el príncipe de las tinieblas miraron a un hombre e hicieron una apuesta. Y tú necesitas escuchar esta historia hasta el fin, porque lo que sucedió con Job explica el caos que tal vez esté sucediendo en tu vida ahora mismo. Prepárate. Vamos a entrar en la tierra de Uz. Al este, la tierra de Uz, una región misteriosa, posiblemente cerca de Edom. Allá vivía un hombre que era una leyenda viva. El texto sagrado no escatima palabras para describir su estatura. Job. Él no era apenas rico. Él era el mayor de todos los orientales. Imagina un magnate moderno, pero con el poder de un rey antiguo. 7,000 ovejas cubrían sus colinas como una alfombra blanca. 3,000 camellos formaban caravanas que se perdían en el horizonte, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y un ejército de siervos. Job tenía todo: poder, respeto, una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas. Él era la prueba viva de que Dios bendice a quien es fiel. Pero si miramos de cerca, había una sombra en los ojos de Job. Job no vivía relajado, él vivía en tensión. El texto dice que él era íntegro y recto, temía a Dios y se desviaba del mal. Pero presta atención a su rutina. Sus hijos daban banquetes, fiestas, celebraciones. ¿Y qué hacía Job? Él no celebraba, él se preocupaba. La Biblia dice que al final de cada ciclo de fiestas, Job se levantaba de madrugada. Él llamaba a sus hijos y ofrecía holocaustos, sacrificios de sangre por cada uno de ellos. ¿Por qué? La justificación de Job revela su miedo. Él decía: tal vez mis hijos hayan pecado y blasfemado contra Dios en sus corazones. Percibe esto. Tal vez Job no sacrificaba por pecados cometidos. Él sacrificaba por pensamientos posibles. Él intentaba blindar a su familia con sangre. Él construyó una muralla de piedad, ladrillo por ladrillo, oración por oración, intentando controlar lo incontrolable. Él creía que si fuera lo suficientemente perfecto, el mal no lo tocaría. Él estaba equivocado. Mientras Job quemaba animales en la tierra, algo estaba sucediendo en otra dimensión. El velo de la realidad se rasga en el capítulo 1, verso 6. No estamos más en Uz, estamos en el tribunal divino. La Biblia dice: un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor. Hijos de Dios, Benei Elohim, seres angelicales de poder incomprensible. Ellos se reúnen ante el trono, pero entre ellos entra un intruso. El texto lo llama Ha-Satán, el adversario, el acusador. Él no está allí como un prisionero. Él entra con la audacia de un fiscal de justicia que deambula por el tribunal. El diálogo que sigue es uno de los más aterrorizantes de toda la Escritura. Dios, el juez supremo, se dirige al acusador. ¿De dónde vienes? La respuesta de Satanás es cínica, casi aburrida, de rodear la tierra y pasear por ella. Piensa en esto. Él está observando. Él estudia la naturaleza humana. Él conoce nuestras fallas, nuestros miedos, nuestros secretos. Él es un depredador que analiza a la presa. Y entonces Dios, y no Satanás, trae el nombre a colación. Dios apunta hacia su trofeo en la tierra. ¿Observaste a mi siervo Job? Porque nadie hay en la tierra semejante a él, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y que se desvía del mal. Dios tenía orgullo de Job.
Pero Satanás ríe. Él no ataca la moral de Job, él ataca la motivación de Job. Y aquí, mis amigos, el acusador hace la pregunta que resuena a través de los siglos hasta tu corazón hoy. Satanás dice, ¿por ventura teme Job a Dios de balde? En otras palabras, tú crees que Él te ama. Él no te ama. Él ama lo que tú le das a Él. Satanás continúa su acusación brutal. ¿Acaso no lo cercaste con una valla a Él y a su casa y a todo cuanto tiene? La obra de sus manos bendijiste, pero extiende tu mano y tócalo en todo cuanto tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu cara. La tesis del diablo es simple. El ser humano es un mercenario. Si retiras el dinero, la salud y la protección, la fe desaparece. El hombre se vuelve un animal, y entonces lo impensable sucede. Dios acepta el desafío. He aquí que todo cuanto Él tiene está en tu mano. Solamente contra Él no extiendas tu mano. La correa de la bestia fue soltada. La protección fue removida. Y Job, allá abajo en la tierra, no tiene la menor idea de que el blanco fue pintado en su espalda. El ataque no fue gradual. El mal, cuando viene con permiso divino, es eficiente, es quirúrgico, es devastador. La Biblia describe una secuencia de eventos tan rápida que mal da tiempo de respirar. Es un bombardeo. Job estaba en su casa. De repente, un siervo llega corriendo cubierto de polvo y sangre. Los bueyes araban y las asnas pacían junto a ellos. Y he aquí que los sabeos atacaron, se llevaron todo, mataron a los siervos al filo de la espada. Solo yo escapé para traerte la noticia. El choque, la pérdida financiera inmensa. Pero Job aún está procesando cuando el texto dice, estando aún hablando, no hubo intervalo, no hubo tiempo para el luto. Fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los siervos y los consumió. Solo yo escapé. Fuego del cielo. Job debe haber pensado, ¿Dios me está atacando? ¿Qué hice? Pero la pesadilla continúa. Estando aún hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 bandos, se lanzaron sobre los camellos, se llevaron todo y mataron a los siervos. Solo yo escapé. Toda la riqueza, toda la seguridad económica, todo el imperio de Job, destruido en minutos. Sabotaje humano, desastre natural, guerra, todo coordinado por una inteligencia maligna. Pero Job aún tenía lo más importante. Él aún tenía a su familia. Él podía reconstruir. Hasta que el 4.º mensajero aparece. Y el silencio del mensajero es más alto que el grito. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito. Job contiene la respiración. Y he aquí que un gran viento sobrevino del desierto y dio en las 4 esquinas de la casa. El padre imagina la escena, la estructura crujiendo, el techo cediendo, y la casa cayó sobre los jóvenes y murieron 10 ataúdes. En una única tarde, Job se volvió pobre y sin hijos. El futuro de él fue borrado. La sangre de los sacrificios no sirvió. El cerco de protección falló, la pesadilla se volvió realidad. ¿Qué harías tú si perdieras tu empresa, tu cuenta bancaria y todos tus hijos en el mismo día? La mayoría de nosotros enloquecería, otros se suicidarían. Muchos con certeza maldecirían a los cielos. Satanás estaba contando con eso. El diablo estaba inclinado en el parapeto del cielo esperando la blasfemia, esperando oír a Job gritar, Dios, yo te odio. Pero Job hace algo que confunde al infierno. Job se levanta, rasga el manto, señal de dolor profundo, se rapa la cabeza, señal de luto y humillación, y se lanza en tierra. No para convulsionar, sino para adorar. Escuchen las palabras que salieron de la boca de un hombre destruido. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré para allá. El Señor lo dio, y el Señor lo tomó. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás perdió la primera ronda. Job no servía a Dios por el dinero.
Él servía a Dios por quien Dios era. En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios falta alguna. Pero si tú crees que el sufrimiento acabó, estás equivocado. El diablo no desiste fácil. Él perdió una batalla, pero va a pedir autorización para una guerra total. Él no quiere apenas el dinero o los hijos de Job. Él quiere la piel de él. Él quiere la carne de él. Él quiere quebrar la mente de él. Y Dios lo va a permitir. Hay un tipo de silencio que es peor que el grito. Es el silencio de la pausa, el silencio de cuando el torturador sale de la sala apenas para escoger una nueva herramienta. Job estaba en ese silencio. Sentado en las cenizas de sus hijos, él adoró a Dios, y en el cielo hubo una victoria momentánea. Pero si tú crees que Satanás desistiría después de ser probado equivocado, tú no entiendes la naturaleza del mal. El mal no se arrepiente. El mal dobla la apuesta, el escenario se repite, el tribunal divino se reúne nuevamente, los ángeles se presentan y el acusador entra con la misma arrogancia fría de quien rodea la tierra. Dios, el juez, mira al adversario. Hay una extraña satisfacción en la voz divina. ¿Observaste a mi siervo Job? Aún retiene su integridad, aunque me incitaste contra él para consumirlo sin causa. Sin causa. Guarda esa frase. El propio Dios admite que no había motivo en Job para el primer ataque. Fue una prueba pura, pero Satanás no se impresiona con la fe de Job. Él ríe. Y la respuesta de él es una de las frases más cínicas y brutales ya proferidas sobre la condición humana. Satanás dice, piel por piel, y todo cuanto el hombre tiene dará por su vida. Piel por piel. Es una expresión antigua de mercaderes, un cambio. Pero aquí es un diagnóstico cruel. Satanás está diciendo, Job aguantó porque el dolor aún estaba allá afuera. Eran los bueyes, eran los hijos. Aún no tocó en el yo de él, pero hiere la carne de él. Hazlo sangrar, hazlo sentir la propia mortalidad pudrirse, y él te maldecirá en la cara. El desafío ahora es personal, no es sobre posesiones, es sobre dolor físico e integridad mental. Y Dios, más una vez, abre la jaula. He aquí que Él está en tu mano. Perdona, sin embargo, su vida. La única regla, no lo mates. Puedes llevarlo hasta el borde del abismo, puedes hacerlo desear la muerte, pero no puedes darle el alivio del fin. Eso, mis amigos, no es misericordia. Eso es el escenario para la tortura perfecta. La Biblia es económica en las palabras, pero nosotros necesitamos expandir lo que el texto dice. Satanás sale de la presencia del Señor y hiere a Job con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta lo alto de la cabeza. No pienses en una gripe, no pienses en una alergia. Estudios debaten hace siglos qué era esto: elefantiasis, lepra, viruela. El texto más adelante nos da detalles gráficos que la mayoría de los predicadores ignora porque son demasiado asquerosos. Job dice que su carne estaba vestida de gusanos y terrones de polvo. La piel de él se agrietaba y supuraba. Él dice que sus huesos eran perforados por la noche y que los dolores que lo roían no paraban. La piel de él se puso negra y se despegaba de los huesos. El aliento de él se volvió insoportable hasta para su esposa. La picazón era tan intensa, tan profunda, que las uñas no bastaban. El texto dice que él tomó un pedazo de teja para rasparse con él, sentado en medio de la ceniza. Imagina al hombre más rico de Oriente. Ahora él es un espectro, cubierto de úlceras sangrando, sentado en la basura de la ciudad, raspando la propia carne con un pedazo de barro quebrado. Él no duerme, porque cuando se acuesta tiene pesadillas aterrorizantes. Él no come, porque el gusto de la comida desapareció. Él se volvió la imagen viva de la maldición. El cuerpo de él, que antes era señal de bendición y salud, se volvió su mayor enemigo. El silencio de Dios ahora es acompañado por el grito constante del dolor físico. Es fácil juzgar a la esposa de Job. Ella entró en la historia como la mujer que intentó hacer caer al marido.
Pero vamos a ser honestos por un segundo. Ella también perdió todo. Aquellos 10 hijos que murieron en la tempestad eran hijos de ella. La riqueza que desapareció era la seguridad de ella. Y ahora ella ve al hombre que ella ama, el pilar de su vida, transformado en una masa irreconocible de carne podrida, sentado en la basura. Ella no aguanta más ver el sufrimiento de él. La fe de ella se quebró, la teología de ella se derrumbó, y ella suelta el grito que en el fondo tal vez fuese un pedido de misericordia distorsionado. Ella mira a Job y dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Desiste, Job. Tu Dios te abandonó. Él te está torturando. Escupe en la cara de él y acaba con esto. Provócalo para que él te mate de una vez. Era una invitación al suicidio espiritual asistido, pero la respuesta de Job aún muestra una resistencia sobrehumana. Él la mira, tal vez con pena, y dice: como habla cualquier mujer necia, hablas tú. ¿Recibiremos el bien de Dios y no recibiríamos el mal? Necia aquí no es un insulto vacío. Significa alguien que perdió la noción de la realidad espiritual. Job está diciendo: nosotros no somos socios de negocios de Dios. Nosotros somos criaturas. Si Él da, nosotros aceptamos. Si Él quita, nosotros aceptamos. El texto concluye este momento tenebroso diciendo: en todo esto no pecó Job con sus labios. Él sostuvo la lengua, pero por dentro la represa estaba a punto de reventar. La noticia de la caída del mayor hombre de Oriente se esparció. 3 amigos de Job, hombres sabios y poderosos, combinaron encontrarse para prestar condolencias. Elifaz el temanita, Bildad el sujita, Zofar el naamatita. Ellos vinieron para consolar, pero cuando llegaron, lo que vieron los paralizó. La Biblia dice algo aterrorizante: levantando ellos de lejos los ojos, no lo conocieron. El daño físico era tan extenso que Job estaba irreconocible. Aquel ser humano en la basura no parecía el amigo que ellos conocían. La reacción de ellos fue visceral. Comenzaron a gritar y a llorar, rasgaron sus mantos, lanzaron polvo sobre sus cabezas y entonces hicieron la única cosa sensata de todo el libro. Se sentaron con él en la tierra 7 días y 7 noches. Y ninguno le decía palabra alguna, porque veían que el dolor era muy grande. 7 días, una semana entera. Imagina la escena. El olor de la enfermedad, el sonido de Job raspando la piel con el pedazo de teja, el viento aullando en el basurero y 3 hombres sentados en silencio absoluto, mirando el horror. Este silencio es pesado. Es un silencio preñado de acusaciones que aún no fueron dichas. Durante 7 días, Job se quedó solo con sus pensamientos, mientras sus amigos lo observaban como si él fuese una escena del crimen. Ellos estaban intentando entender en su teología, la teología antigua de la retribución. Si algo tan horrible le sucede a alguien, esa persona tiene que haber hecho algo terrible. Dios es justo, ¿cierto? Dios no tortura inocentes. Entonces, mientras estaban callados, ellos estaban juzgando. Ellos estaban buscando el pecado secreto de Job. Y Job sentía el peso de esas miradas. El silencio duró 7 días, pero cuando terminó, la represa finalmente se rompió. El verdadero juicio está a punto de comenzar. Después de 7 días de silencio absoluto, la represa revienta. Job abre la boca, pero él no maldice a Dios como Satanás quería, y también no canta un himno de alabanza como a nosotros nos gustaría. Job hace algo más perturbador. Él maldice su propia existencia. El capítulo 3 es uno de los textos más negros de la literatura mundial. Es un poema de descreación. Job quiere que el tiempo vuelva atrás y borre el momento en que fue concebido. Escuchen la poesía de la desesperación. Perezca el día en que nací, conviértase aquel día en tinieblas, y Dios allá arriba no tenga cuidado de él. Job está pidiendo a Dios que deshaga el día de su nacimiento. Él pregunta: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Él envidia a los muertos. Para Job,
La tumba ahora es más deseable que un palacio. Él llama a la muerte lugar de descanso, donde los prisioneros reposan y los siervos están libres de sus señores. Perciban la profundidad de esto. El dolor de Job es tan intenso que la vida, la mayor dádiva de Dios, se volvió una carga insoportable. Él no quiere cura, él quiere el olvido, él quiere la nada. Y es en este momento de vulnerabilidad total, cuando Job está sangrando el alma frente a los amigos, que el primer consolador decide hablar. Y lo que él dice es de helar la sangre. Elifaz el temanita toma la palabra. Él comienza con gentileza, con buenas maneras. Si intentamos hablar te molestarás, pero el guante de terciopelo esconde un puño de hierro. La lógica de Elifaz es brutalmente simple. Recuerda ahora cuál es el inocente que jamás pereció. Él está diciendo a Job: mírate, Job, tú estás destruido y Dios no destruye inocentes, luego tú eres culpable. Pero para probar su punto, Elifaz no usa apenas lógica, él usa el terror. Él cuenta una experiencia paranormal que tuvo. Y aquí el libro de Job entra en el territorio del horror sobrenatural. En el capítulo 4, Elifaz describe una visitación nocturna. Una palabra se me dijo en secreto entre pensamientos venidos de visiones de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Él dice que el miedo lo asaltó, sus huesos temblaron. Entonces, un espíritu pasó por delante de mí, hizo erizar los pelos de mi carne. Imaginen la escena. Parálisis del sueño, un bulto en el cuarto. Elifaz dice que el espíritu paró, pero él no conseguía discernir su apariencia, un bulto ante los ojos. Hubo silencio y después una voz. ¿Y qué dijo el espíritu? ¿Sería por ventura el hombre más justo que Dios? Elifaz usa esta revelación fantasmal para aplastar a Job. Él está diciendo: yo tuve una visión del más allá, Job, y la visión me dijo que nadie es puro. Entonces, para de reclamar y confiesa tu pecado. Este es el peor tipo de amigo, aquel que usa su espiritualidad para patear a quien ya está en el suelo. Elifaz transforma el sufrimiento de Job en una ecuación matemática fría. Sufrimiento es igual a pecado. La discusión escala. Job se rehúsa a aceptar la acusación. Él sabe que no es perfecto, pero sabe que no hizo nada para merecer esto. Entonces, los otros amigos entran en la pelea y ellos son aún más crueles que Elifaz. Bildad el suhita es el tradicionalista. Él mira a Job y dice algo monstruoso sobre los hijos muertos de Job. Si tus hijos pecaron contra él, también él los lanzó en la mano de su transgresión. Escuchen bien esto. Bildad le está diciendo a un padre de luto: ¿tus 10 hijos murieron aplastados? Bien, ellos deben haberlo merecido. Dios estaba apenas haciendo justicia. Es un golpe bajo, es crueldad pura. Después viene Sofar, el naamatita. Él es el dogmático. Él no tiene paciencia para el llanto de Job. Él dice: sabe que Dios permite que seas olvidado por mucho menos de lo que merece tu iniquidad. Traducción: Job, ¿tú crees que estás sufriendo mucho? Dios hasta está siendo simpático. Tú merecías peor. Esto no es un consuelo. Esto es un linchamiento verbal. Durante capítulos y capítulos asistimos a este ciclo vicioso. Los amigos dicen: tú pecaste, confiesa. Job responde: yo no hice nada. Muéstrenme la prueba. Los amigos replican: tu arrogancia prueba que eres culpable. Ellos tienen una teología perfecta, ordenada, lógica, pero tiene un problema. La teología de ellos no cabe en la realidad de Job. Ellos intentan defender a Dios acusando a Job. Ellos creen que para que Dios sea bueno, Job tiene que ser malo. Y Job se siente cercado. Job está solo. La esposa duda de él. Los amigos lo acusan. El cuerpo lo tortura y Dios está en silencio. Job se siente casado. En el capítulo 16, él dice que Dios rechinó sus dientes contra mí y que sus arqueros me cercan.
Pero en medio de esta desesperación, Job tiene un flash de genialidad espiritual. Él percibe que no puede debatir con Dios. Dios es demasiado grande, demasiado poderoso. Job dice, Él no es hombre como yo para que yo le responda y para que entremos juntos en juicio. Y entonces Job hace un pedido imposible, un pedido que resonará a través de los siglos hasta el Nuevo Testamento. Él grita por un árbitro, un mediador, alguien que pueda poner la mano sobre Dios y la mano sobre el hombre y unirlos. No hay entre nosotros árbitro que ponga la mano sobre nosotros ambos. Job profetiza la necesidad de un Salvador sin saberlo. Él necesita a alguien que entienda el dolor humano y la santidad divina. Más tarde, en un momento de fe alucinante, él declara, porque yo sé que mi Redentor vive y que por fin se levantará sobre la tierra. Incluso con la piel cayéndose, incluso siendo llamado pecador por los amigos, Job se aferra a una esperanza futura. Él apela del tribunal de los hombres para el supremo tribunal de Dios. Él exige una audiencia. Él quiere que Dios baje y explique esto en su cara. Ojalá quien me oyese, he aquí mi defensa, que el Todopoderoso me responda. Cuidado con lo que deseas, Job, porque los amigos se están quedando sin argumentos. El joven Eliú está calentando la voz entre bastidores y en el horizonte. Las nubes están comenzando a girar. El cielo se está poniendo oscuro. La temperatura está cayendo. Job pidió una respuesta y Dios se está preparando para responder, pero no será con palabras suaves. Será con un torbellino. Mientras los tres viejos amigos se callan, un joven llamado Eliú intenta hablar. Él está airado, defiende la justicia de Dios, pero sus palabras luego son ahogadas por algo mayor. Job quería una audiencia. Job firmó la petición. Él dijo, que el Todopoderoso me responda. Cuidado con lo que pides a los cielos, ellos pueden abrirse. En el capítulo 38, la respuesta llega, pero no es un abogado celestial con un pergamino, es un torbellino. El texto hebreo sugiere una tempestad violenta, turbulenta. Imagina un tornado descendiendo sobre el basurero donde Job está sentado. La arena corta la piel ya herida, el ruido es ensordecedor y de dentro del caos una voz, no una voz suave, sino una voz que hace vibrar la caja torácica. Dios no pide disculpas a Job. Dios no explica la apuesta con Satanás. Dios no le da un abrazo de consuelo. La primera cosa que Dios hace es colocar a Job en su debido lugar. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Traducción. Tú no sabes de lo que estás hablando. Y entonces el desafío supremo, ciñe ahora tus lomos como hombre, porque yo te preguntaré y tú me responderás. Prepárate para luchar, Job. Tú querías un tribunal. Tú querías cuestionar mi gestión del universo. Entonces, levántate y respóndeme. El interrogatorio comienza y es humillante. Dios dispara una ametralladora de preguntas retóricas. Cada pregunta es un golpe en el ego de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job, tú estabas allá cuando diseñé la gravedad. Tú sostuviste la cinta métrica del universo. ¿O quién encerró el mar con puertas? Cuando yo decía, hasta aquí vendrás y no más adelante, y aquí se quebrarán tus ondas orgullosas. Dios describe el mar no como una piscina, sino como un monstruo caótico que él tuvo que prender en cunas de oscuridad. Dios lleva a Job en un tour por el terror del cosmos. Él pregunta si Job ya vio las puertas de la muerte o las puertas de la sombra de la muerte. Él pregunta si Job consigue atar las cadenas de las Pléyades o soltar el cinturón de Orión. Perciban lo que está sucediendo. Job estaba enfocado en su dolor personal, en su justicia. Dios abre el lente de la cámara hacia el infinito. Dios está diciendo, Job, tú no consigues ni entender cómo funciona la luz o cómo el granizo es almacenado. ¿Cómo te atreves a juzgar mi justicia moral?
El universo es infinitamente más complejo y peligroso de lo que tu mente humana consigue procesar. Job se queda mudo, pero Dios aún no terminó. Para probar que el mundo es un lugar salvaje y peligroso y que solo Él lo consigue domar, Dios presenta dos bestias, dos monstruos que desafían la zoología. En el capítulo 40, Dios dice: contempla ahora al Behemoth. Algunas Biblias traducen como hipopótamo, pero la descripción no cuadra. Hipopótamos no tienen colas como cedros. El Behemoth es descrito como la obra maestra de los caminos de Dios. He aquí que su fuerza está en sus lomos. Él mueve su cola como el cedro, sus huesos son como tubos de bronce. Él come hierba como el buey, pero es indomable. Él se acuesta bajo los árboles sombríos en el escondite de los cañaverales. Dios dice: he aquí que si un río se desborda, Él no se apresura. El río Jordán puede explotar contra su boca y Él ni parpadea. El Behemoth representa la fuerza bruta, incontrolable de la naturaleza terrestre. Ningún hombre puede colocar un anillo en su nariz. Ningún hombre puede cazarlo. Dios mira a Job y dice, esencialmente: tú ni consigues llegar cerca de mi mascota, ¿cómo quieres luchar conmigo? Pero si el Behemoth es asustador, lo que viene a continuación es la pesadilla de los mares. En el capítulo 41, Dios describe al rey del orgullo, el Leviatán. Muchos intentan decir que es un cocodrilo, pero lean el texto. Esto no es un cocodrilo, esto es un monstruo del caos. Un dragón marino, una entidad que representa el mal y el desorden que Dios mantiene con correa. La descripción es digna de una película de terror. ¿Podrás pescar al Leviatán con anzuelo? ¿Puedes jugar con él como con un pájaro? La respuesta es no. Si pusieras la mano en él, dice Dios, recuerda la pelea y nunca más lo harás. Escuchen los detalles aterrorizantes. ¿Quién abriría las puertas de su rostro? Pues alrededor de sus dientes está el terror. Sus escamas son tan pegadas que ni el aire pasa por entre ellas. Espadas que lo tocan se quiebran, lanzas no penetran. Pero aquí se pone extraño y sombrío. De sus estornudos resplandece la luz. De su boca salen antorchas. Chispas de fuego saltan de ella. De sus narices sale humo como de una olla hirviendo. Su aliento hace encender los carbones. Fuego, humo, escamas impenetrables. Él hace el mar profundo hervir como una olla de ungüento. En la tierra no hay lo que se le compare. Él ve todo lo que es alto. Es rey sobre todos los hijos de la soberbia. ¿Por qué es que Dios le está hablando de monstruos a un hombre que está sufriendo? Esta es la clave de todo. Job vive en un mundo donde existen monstruos, donde existe el caos, el mar y la muerte. El Leviatán es un símbolo del mal cósmico y del desorden. Y Dios está diciendo: Job, tú no consigues domar al Leviatán, tú ni consigues mirarlo, pero yo lo creé y yo lo controlo. Yo soy el único que consigue gestionar un universo donde existen monstruos y sufrimiento. Dios no explica por qué. Él muestra quién Él es. La respuesta para el sufrimiento no es una fórmula lógica. La respuesta es la grandeza de Dios. Ante el Leviatán, Job es nada. Pero ante Dios, el Leviatán es nada. La tempestad cesa, el torbellino se calma, y Job está de cara en el polvo. Él ya no quiere debatir. El silencio volvió, pero ahora es un silencio diferente. Lo que Job va a decir ahora va a definir su destino. Él va a maldecir o él va a rendirse. El viento paró. El monstruo Leviatán volvió a las profundidades. El silencio retorna a Uz, pero ahora no es el silencio de la duda, es el silencio del temor sagrado. Dios probó su punto. Job no es el centro del universo. Job no tiene el derecho de intimar a Dios al tribunal. ¿Y cuál es la reacción de Job? ¿Él discute? ¿Él pide el dinero de vuelta? No. Job pasa por la transformación final. Escuchen la confesión de un hombre que vio la faz de Dios y sobrevivió. Bien sé yo que todo puedes y que ninguno de tus propósitos puede ser impedido.
Y entonces la frase que define la verdadera fe, aquella que nace en el horno de la aflicción: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes, Job conocía la teología sobre Dios. Él sabía los rituales, las reglas, la religión. Ahora él conoce a Dios. El dolor rasgó el velo. El sufrimiento fue el camino para la intimidad. Job concluye: por eso me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Él no se arrepiente de pecados que no cometió como los amigos querían. Él se arrepiente de su arrogancia en creer que podía juzgar al Creador. Él acepta el misterio. Él acepta que no necesita respuestas siempre que tenga la presencia. Prepárense para el giro inesperado. Durante 30 capítulos, los amigos defendieron a Dios. Ellos dijeron: Dios es justo, Dios castiga el pecado, Dios no se equivoca. Job, por otro lado, reclamó, gritó y desafió a Dios. Lógicamente esperaríamos que Dios felicitara a los amigos y condenara a Job. Pero el Dios de la Biblia es sorprendente. El Señor se dirige a Elifaz, el líder del grupo. Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos amigos. ¿Por qué? Porque no hablasteis de mí lo que era recto, como mi siervo Job. Choque total. Dios dice que Job, el hombre que gritó y reclamó, habló la verdad, y los religiosos piadosos mintieron. ¿Cómo así? Porque Job fue honesto con su dolor. Job habló con Dios cara a cara. Los amigos hablaron sobre Dios usando fórmulas frías y sin compasión. Ellos intentaron encajar el infinito en una cajita de causa y efecto. Ellos representaron mal el carácter de Dios. Y ahora la vida de ellos está en riesgo. La ira divina está sobre ellos. Y la única manera de que escapen es a través de la persona que ellos torturaron. Esta es la escena más cristológica del Antiguo Testamento. Dios ordena: id a mi siervo Job, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de veras a él aceptaré. Piensen en la ironía, piensen en la dificultad. Job aún está enfermo, la piel de él aún duele. Él perdió los hijos, y esos 3 hombres pasaron semanas diciendo que la culpa era de él. Ellos lo patearon cuando él estaba en el suelo. Y ahora Dios dice: Job, si tú quieres que ellos vivan, tú tienes que orar por ellos. Tú tienes que perdonar a tus torturadores. Job podría haber dicho no. Él podría haber dicho: quémense en el infierno, ustedes se lo merecen. Pero Job intercede. Él levanta las manos deformadas a los cielos y pide misericordia para Elifaz, Bildad y Zofar. Él actúa como sacerdote. Él paga el mal con el bien, y es en este momento exacto, no antes, sino durante la oración que el milagro sucede. El texto dice: y el Señor cambió la cautividad de Job cuando oraba por sus amigos. La cura no vino cuando él se defendió, la cura vino cuando él perdonó. El bloqueo fue quebrado, la maldición fue revertida, las úlceras se secaron, el dolor cesó, el alma de Job fue lavada. El final del libro es una explosión de bendiciones, pero con un detalle matemático que esconde un secreto profundo. El Señor bendijo el último estado de Job más que el primero. Él tenía 7,000 ovejas, ahora tiene 14,000. Él tenía 3,000 camellos, ahora tiene 6,000. Él tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tiene 1,000. Todo fue doblado, exactamente el doble. Pero espere, el texto dice: también tuvo 7 hijos y 3 hijas, 7 y 3, 10. Él tenía 10 hijos antes que murieron, ahora tiene más 10. ¿Por qué Dios no dobló los hijos a 20? Si todo fue doblado, ¿por qué no los niños? Porque los animales fueron perdidos para siempre. Pero los hijos, los primeros 10 hijos, no fueron perdidos. Ellos están guardados, ellos están en la eternidad con Dios. Job tiene 10 hijos en el cielo y 10 en la tierra. La cuenta está correcta. La familia fue doblada. Eso es una pista sutil de la inmortalidad del alma siglos antes de que Cristo hablara sobre la resurrección. Y las hijas, Jemaima, Cesia y Keren Hapuk.
La Biblia destaca que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y en un acto revolucionario para la época, Job les dio herencia entre sus hermanos. La gracia superabundó. Job vivió más de 140 años. Él vio a los hijos de sus hijos. Él murió viejo y lleno de días. Pero aquí está el último secreto, la última pieza de este rompecabezas sombrío. En ningún momento del libro, del inicio al fin, Dios le cuenta a Job sobre la apuesta con Satanás. Job murió sin saber por qué sufrió. Él nunca supo de la conversación en el cielo. Él nunca supo que su sufrimiento fue, en verdad, una batalla cósmica donde él fue el campeón de Dios. Él murió sin la explicación, pero murió con la satisfacción. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros no necesitamos saber el porqué de todo lo que sucede en nuestras vidas. El universo es un escenario de guerra. Existen leviatanes, existen acusadores, existen tempestades, pero existe un Redentor que vive. La historia de Job no es sobre si eres bueno, serás rico. La historia de Job es sobre aunque él me mate, aún así confiaré en él. Si tú estás pasando por el valle de la sombra de la muerte hoy, si el silencio de Dios es ensordecedor, acuérdate de Job. No maldigas la oscuridad. Mira hacia el torbellino, porque es desde el medio de la tempestad que Dios habla.